Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a otra transmisión en Conexión Externado. Antes de comenzar, les recuerdo que si son estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo del Externado y han publicado algo en Conexión, no olviden enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales para poder tener un espacio aquí y hablar sobre sus experiencias. Y bueno, los invito a que por favor vayan compartiendo la transmisión con sus amigos, con sus amigas y familiares para que lleguen a la transmisión y pues se enteren un poquito del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Además de esto, les voy contando que pueden también ir viendo el contenido del que vamos a hablar hoy, que se llama Sin Cabos Sueltos. Recuerden buscarlo en Conexión Externado. Así que están súper invitados y ahora sí les voy contando nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los falsos positivos, una problemática que ha estado presente pues en el país desde hace muchos años y vamos a hablar de un tema en específico y es sobre el hijo de Raúl Carvajal, que pues por esta razón me encuentro con Ana María y con Paula. Ellas realizaron un trabajo sobre este tema y sobre este caso en específico. Así que por esta razón, chicas, quiero darle la bienvenida a ambas. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. ¿Cómo, Muchísimas gracias por invitarnos. cómo se sienten al estar en este espacio en conexión? Digamos que es una oportunidad como para contar la experiencia que pues vivimos con don Raúl y pues pensar que hace unos 6 meses estábamos con él en la séptima hablando y ya hace unas semanas pues que haya fallecido es como un poco impactante. Sí, de hecho, este es un espacio también para honrar la memoria, pues, de don Raúl, ¿no? Y su hijo también por, pues, las consecuencias que fue asesinado claramente. Y de eso quería hablarles a ustedes, cómo se sienten, pues, al saber que el protagonista de la historia, que es don Raúl, falleció hace poco y pues ustedes tienen un producto, un podcast como este. ¿Cómo se sienten al respecto? Bueno, en mi caso, en el momento en que yo leí la noticia, fue demasiado impactante porque no es lo mismo que leer una noticia que ya conocías en el tiempo, el espectador, sino que creo que por primera vez entendí cuál es la impotencia que sienten las y los periodistas en el momento en que tratan de traer una historia a la gente y sienten que no se hizo suficiente. Y a pesar de que nosotras hicimos este trabajo como unas estudiantes de primer semestre, creo que nos marcó demasiado, hicimos hasta lo imposible para que todas las personas a nuestro alrededor se enteraran de esta historia. Y creo que sentí esa impotencia de saber que no todo el mundo, pues, no en todo el periodismo vas a encontrar que tu historia sea escuchada. Entonces fue como un poco impactante para mí porque no me había tocado vivirlo hasta que leí la noticia del fallecimiento de don Raúl. Sí, De hecho, claramente es muy Paula, impactante. de Dale, hecho, dale. Paula fue la que me dijo, o sea, ella me escribió ese día y me dijo que sí había visto que había fallecido. Y yo a él, la historia de él, yo ya la conocía hace mucho tiempo y pues cuando se nos dio la oportunidad de hacer este trabajo, pues yo les dije a mis compañeros que deberíamos hacerlo. Y también es lo mismo que dijo Paula, es como muy, muy triste porque, digamos, él ha pasado por muchos procesos judiciales y siempre los abogados que trabajan en su caso no, siempre se salían del caso, se rendían. Y ahorita que nuevamente un abogado tomó el caso de él, que haya fallecido y que quizás, quién sabe, que este abogado hubiera tenido la oportunidad de darle una respuesta, pues sí es como, es triste. Sí, realmente es súper triste. Y para la gente que hasta ahora está llegando, pues les los pongo un poco en contexto y estamos hablando de don Raúl Carvajal, que quienes viven en la ciudad de Bogotá o pues han visitado la ciudad y han pasado por la avenida Jiménez, era un señor que tenía un furgón en el que tenía pues información acerca de este tipo de asesinatos, los llamados falsos positivos. Y él duró 14 años luchando para esclarecer la verdad de lo que sucedió con su hijo, así que es un tema muy importante que se tiene que visibilizar y pues se tiene que concientizar un poco más sobre esto porque
él murió y pues todavía igualmente no le esclarecieron absolutamente nada del caso. Y chicas, ahora sí, volviendo con ustedes, ¿ustedes cuál sienten que es ese significado que de don Raúl para Colombia, para la ciudad de Bogotá, que pues él fue tan icónico aquí? Yo a él lo veía como si fuera un monumento, como si fuera una estatua, porque uno, digamos, los que trabajaban por la Séptima, por la Jiménez, también, digamos, los estudiantes varios que pasaban por Transmilenio, siempre veían ahí el furgón, las pancartas. Entonces, así lloviera, así relampagueara, incluso ahorita con todas estas protestas sociales, él estaba siempre ahí con su furgón. Entonces, ver que ya no está, es como si se perdiera una parte como del patrimonio de la historia de, en este caso de Bogotá, que pues es como un vacío que le va a quedar, digamos, a todas las personas que pues pasan por siempre por la Jiménez y por la Séptima y pues para, digamos, personas como nosotras que hemos estado pues empapadas del caso. Y Sí, quisiera agregar el hecho de que él realmente era como una estatua porque literalmente no se movía de ahí. Nosotras tratamos de convencerlo de mil y una maneras de que nos acompañara a tomarse un tinto, un jugo, un vaso de agua, y él era demasiado persistente y definitivamente el único momento en el que él se movía era para guardar su furgoneta y dormir adentro de ella en un parqueadero. Yo veo a don Raúl como un claro ejemplo de la resiliencia, de estar frente al problema a pesar de todos los obstáculos. No sé, ayer yo pasé por el centro, pasé en el J23 y algo dentro de mí ya no era lo mismo, porque él ya no estaba ahí y saber que, como dicen, o sea, como popularmente, uno no extraña las cosas hasta que no ve que le faltan. Y así me sentí yo. Entonces, creo que él representa mucho ese espíritu colombiano, en especial el juvenil, de lo que está pasando justo ahora en este momento. Y diciendo que don Raúl es un perfecto ejemplo para todos nosotros y nosotras las jóvenes que queremos seguir como en pie de lucha por nuestro país. sí, en eso sí tienes mucha razón, Paula, porque de hecho uno ahora pasa por el centro y hace falta ese furgón con la información que está ahí plasmada y uno dice, no, o sea, esto se siente vacío, pues ya sin él, porque pues él era el papá, pues del hijo, sí, que asesinaron y pues nadie más hace eso para, pues porque es su hijo, evidentemente, ¿no? Entonces sí se siente ese vacío realmente y pues uno pasaba por ahí a veces derecho y pues uno se acercaba a veces por curiosidad, pero ahí para la cosa, ya hasta cuando faltan ese tipo de cosas ya pues uno lo siente más, de verdad. Y chicas, al momento de hacer este tipo de podcast, ustedes no solamente se quedan como con el testimonio que él les dio, sino que ustedes realizaron una investigación con base en todo este tema. ¿Cómo empezaron a investigar? ¿Cómo se enteraron de la historia de él? Ay, ¿cómo fue ese proceso? Pues no, yo creo que varios han visto ese video de don Raúl, el que está en la Plaza de Bolívar hablando con Uribe. O sea, ese video siempre, o sea, se ha hecho muy viral, pero no se conoce como la historia de fondo que llevó a que don Raúl confrontara a, a Uribe. Y digamos, ahí fue cuando pues, nosotros dijimos como que pues, deberíamos contar como la historia, porque además cuando uno piensa en los falsos positivos, uno se le viene a la mente quizás los jóvenes de Soacha o los campesinos, pero nunca se ve o se piensa del otro lado, que también hubo asesinatos en el mismo ejército, a los mismos cabos, a los mismos soldados. Y también algo como curioso, y pues también que él nos decía, es que realmente la investigación judicial que hubo fue muy, o sea, fue muy mala, realmente no se esclareció nada de lo que pasó, entonces digamos que encontrar información acerca de lo que pasó allá en el Tarra, norte de Santander, es muy difícil, solo se tiene como el testimonio de la Defensoría del Pueblo de que ese día en el que dicen que el cabo murió, pues no hubo enfrentamientos entre las FARC y el ejército. Entonces realmente solo se tiene como información muy, la verdad, muy vaga de ciertos medios y solo el testimonio de don Raúl, básicamente.
Sí, de hecho, eso es lamentable, ¿no? Que no hayan intentado como resolver, que no le hayan querido ayudar en ningún momento. Sí, el video del que mencionas es icónico, creo que muchos lo hemos visto, en el que le pregunta a Uribe por su hijo, casi que en llanto. Y no, pues la expresión de Uribe ahí, pues evidentemente refleja muchísimas cosas. Y pues la violencia, la desigualdad de nuestro país que se ha vivido históricamente. Yo creo más que todo en eso. Y ustedes al realizar como toda esa investigación, ¿qué sintieron al momento, pues de saber que nadie prácticamente quería como esclarecer este caso y pues que en parte se quedó impune? Bueno, yo lo que sentí fue, o sea, que al enfocarme en un caso individual, me di cuenta cómo en este país no somos personas, sino somos números. Somos 6.000, fueron 6.000 tantos, fueron tantos, pero no nos ponemos a pensar nosotras y nosotros, los privilegiados de las ciudades, que la mayoría no ha tenido que vivir lo que la gente pasa en la ruralidad, cómo es que no son un número cada persona. Entonces, para mí, adentrarme en un solo caso fue como devastante porque me puse a pensar en la cantidad de otros casos que hay y de otras familias que fueron sobornadas y que decidieron no hablar, o familias que sencillamente viven lamentablemente bajo una ignorancia que no les permite pedir más allá de hacer un funeral para su hijo o hija, porque así eran las cosas en el campo. Yo decidí hablar con diferentes personas que vienen del campo y decían como le tocó, ya era su momento, como si que se murieran nuestros jóvenes fuera una Normal. costumbre, pues eso es como lo más impactante para mí. ¿Y a qué más personas consiguieron para este proyecto? O sea, además de entrevistar a don Raúl, ¿a quién más pudieron entrevistar? Digamos que solo nos centramos como en el caso de la vida de él, entonces realmente digamos que tratamos de buscar a la mamá, a la esposa de don Raúl, pero al parecer como que había fallecido y también nos daba como pena preguntarle, Claro. entonces pues solo lo entrevistamos a él. Además, Sí, él tuvo que renunciar a su vida, a su familia, por estar allá. Entonces, él decía que su familia estaba en diferentes partes de Colombia porque vivían amenazados. Entonces, precisamente él prefería como mantener distancia y discreción en ese tema, pues lo cual nosotras respetamos. sí, al ser un tema tan delicado, sí debe haber como cierta sensibilidad como periodistas al momento pues de Ujú. hablar con él. Y eso también, eso quería llegar, cómo se acercaron a él para que accediera a tener una entrevista con ustedes, cómo lo contactaron, cómo lo Nosotros, abordaron. nosotros estamos, o sea, el grupo lo hicimos con otros tres compañeros y pues nosotros estábamos, a él yo creo que le han hecho demasiadas entrevistas, principalmente periodistas independientes. Y digamos que él en el 2013-2011 él creó un canal para eso, para hablar pues, de la muerte de su hijo. Y él ahí tenía un número y pues nosotros lo llamamos y preciso ese día se estaba celebrando, recuerdo, el aniversario de la muerte del hijo y él nos invitó a la misa, pero pues nos daba como pena ir pues a preguntarle allá y era pues la conmemoración de la muerte del hijo. Entonces él dijo que no, que tranquilos, que podíamos ir y uno no solo, o sea, cualquier persona que vaya, o sea, que fuera o que solía ir a ese furgón a preguntarle, él con mucho gusto le explicaba o algo así, ¿sí? Porque eso era lo que él buscaba, era como su forma de lucha, que la gente conociera pues el caso. Entonces Era un hombre realmente fuerte. o sea, fue fácil, sino que lo que nos, o sea, a mí me daba risa que pues él ya tenía 75, 74 años. Entonces a nosotros nos tocaba como gritarle porque no escuchaba bien. Y pues ahí en la séptima habían muchos carros, muchos comerciantes, y pues era gritar ahí enfrente de todo el mundo y él como, ¿qué? No escucho, no escucho. Pero él era Claro. súper amable. No, me imagino. Sí, porque lo que tú dices, el objetivo era visibilizar su caso y que no quedara impune y cueste lo que cueste, porque duró ahí 14 años para la gente que nos está viendo, de hecho. Y cómo hicieron para grabar con tanto ruido, o sea, cómo se las ingeniaron ahí. Literalmente tuvimos que pegarle o sea, el micrófono de los audífonos de un compañero así en la boca. O sea,
literalmente, porque Oh, no se Estaba veía mucho nada por la viento bulla. y el viento, Demasiado, no, pues estaba muy o sea, malo el como la día ese día. interferencia. aunque igualmente, a pesar de esa dificultad, lo lograron bien porque se escucha claro lo que él va diciendo, ¿no? Y lo lograron empatar con los clips de audio que tenían, pues, digamos, de cosas pasadas, ¿no? O sea, para contextualizar lo que pues estaba pasando ahí en este podcast. Y para la gente que nos está viendo y hasta ahora está llegando, los invito a que sigan compartiendo la transmisión y si se perdieron algo de el en vivo de hoy, les recuerdo que vamos a repostearlo en nuestras redes sociales, en nuestro IGTV y en nuestro canal de YouTube para que no se lo pierdan. Igual, sigan compartiéndolo, que aquí pues seguimos hablando con ellas, que son nuestras invitadas del día de hoy. Y bueno, chicas, ustedes aparte de visibilizar como tal este caso de, de don Raúl, ¿qué más querían comunicar con este podcast? Yo, Pues, en lo personal, creo que ya era un tema que estaba vulgarmente gastado. Es como sabemos que existió, pero nuestra generación, de nuestra edad en ese momento, siento que era como saber cuándo se fundó América, ¿sabes? Como, pues los falsos positivos. Y en mi caso, yo creo que eso fue una oportunidad para demostrarle a las personas que es algo que no pasó hace mucho y que el responsable pues sigue en pie. Entonces, creo que esa fue como más que todo mi intención, como en mi caso. Y en tu caso, Ana, ¿qué sientes que fue? digamos, digamos, yo ahorita lo dije y es que nosotros conocemos es los falsos positivos de civiles, pero este caso es muy particular porque pues es parte del ejército. Y Sí. digamos que no, o sea, la historia de Don Raúl realmente no es tan conocida como el caso de las madres de Soacha, que es como la cara mediática del caso de los falsos positivos. Entonces realmente yo sentía que la lucha de Don Raúl era muy solitaria, porque a pesar de ser un falso positivo era una historia diferente. Y también digamos que me conmovía mucho de que muchas personas hablan de que la institución del ejército está muy manchada, pero digamos que el cabo, pues Raúl literalmente murió, digamos que defendiendo esos principios de proteger al pueblo que en esos tiempos el ejército claramente no estaba respetando. Entonces se me hace algo también muy conmovedor de que haya dado su vida por esos valores, por la moral de no matar a quien pues esta institución jura proteger. Creo que Sí, precisamente eso da esperanza a los y las colombianas. Y discutía con Ana la, hace unos días que justo un día después de que don Raúl falleció, salió el expresidente Juan Manuel Santos a hablar, a pedirle perdón a las madres de Soacha. Yo no sí. creo que don Raúl pues se haya enterado porque tenemos entendido que estaba en cuidados intensivos, pero me pareció de una, o sea, como algo increíble que haya salido el expresidente a hablar y al otro día el hombre que por más de una década luchó por esto haya muerto. Y él le habló, En, ¿te acuerdas? En Montería. sí, Y en él el habló en el año 2011, 2011. y después salió Santos a decir que iban a investigar el caso. Claramente no lo investigaron. Sí, él acusó, él le dijo a Juan Manuel Santos que cuando él era el entonces ministro de Defensa, eh, pues él le había comunicado y se le había enfrentado y le habían dejado, de hecho, una carta en una de las fincas de Uribe, pero nunca Sí. hicieron nada y lo enfrentó. Y en este caso, él no respondió nada. El que sí respondió fue lo que tenemos entendido del año 2011, que fue cuando acaba de terminar la presidencia Uribe, que él sí le respondió diciéndole que lamentaba mucho lo que había pasado, lo cual es, no sé, demasiado pues triste también. Sí, es demasiado triste porque, o sea, o sea, sí lamentas algo, pero ya murió, o sea, el hijo ya murió y no se puede hacer nada y, o sea, duele, obviamente, en ese aspecto, de verdad. Y chicas, ¿ustedes qué sienten que fue lo más complejo de haber realizado este proyecto? Yo creo que como meterse a fondo a la historia, porque yo cuando, o sea, yo sinceramente cuando ya teníamos terminado el podcast, yo lloré, porque yo imagino como si fuera mi abuelo, como estar en esa situación.
como un señor de 74 años, aguantando frío, calor, hambre, durmiendo ahí en un furgón. Entonces uno se pone en los zapatos de él como si fuera la familia y pensar que los últimos años de la vida de uno va a ser así, no va a poder estar con los que uno quiere, con los que uno ama. Y pues lamentablemente él murió solo, quizás, no sé, en compañía del abogado que estaba llevando un caso. Entonces, o sea, fue como duro, como porque uno a lo largo de la carrera y pues de la profesión uno va a tener que lidiar con todos estos casos y es como muy tóxico porque toda esa tristeza, toda esa muerte ahí rodeándolo a uno y uno tiene como que estar como si nada. Entonces, como en esos días de la muerte de él, como que la cabeza me rondaba mucho pensando en eso, el que él murió solo. Me da también mucho pesar. Sí, da mucha tristeza y a veces desesperanza y el escucharlo pues así, porque al momento de uno ponerse a escuchar este podcast, de hecho, lo digo personalmente, si me entró sentimentalismo como desesperanza por el país, es muy injusto todo lo que sucede, o sea, y lo que sigue sucediendo aún en la actualidad, ¿no? O sea que pues se siguen como los mismos pasos y es lamentable, sigue la violencia prevaleciendo en muchas ocasiones. Creo que lo hemos visto también en la actualidad, ¿no? Y digamos que sí, tienen una parte como ahí muy fuerte que logra sensibilizar al público y pues aquí los que nos están viendo, recomendadísimo que escuchen este podcast para pues que se enteren un poco de esa cara del país y de la justicia colombiana. Y chicas, ustedes como que, ¿por qué le pusieron sin cabos sueltos a este podcast? ¿Por qué este nombre? Que siento que es evidente, pero pues igual, para los que no saben, sería interesante que lo contaran. Creo que recuerdo que Paula fue la que dio la idea del nombre. Entonces, Sí, pues no sé qué decir, o sea, de pronto no queríamos algo muy literal en el sentido de el caso de don Raúl o don Raúl y su hijo, el cabo Raúl, algo así. Entonces yo me puse a pensar algo que sea literal, pero que te deje como con la sensación de que quieres saber qué pasó aquí, por qué hay cabos sueltos, por qué no hay, por qué sí hay. Em, Fue como eso, básicamente. No, no, la verdad no tengo como mucho más por no decir. dejar sin pruebas. Ujú. Sí, Sí, no, y además uno lo asimila como tipo investigación policial, pues que uno va atando cabos con cada cosa que va pasando. Entonces sí siento que va muy al lugar, a lo que querían lograr y nada, de verdad felicitarlas por este proyecto. Y a la final, ¿qué experiencia se llevan de todo esto? Creo que les queda una experiencia súper linda porque lograron hablar con don Raúl, que pues lastimosamente ya no está pues con nosotros, o sea, él falleció hace poco. Pero pues cuéntenme qué más les deja para su vida profesional este tipo de proyectos. Bueno, yo creo que como experiencia, creo que, bueno, el hecho de su muerte, de su lamentable muerte, me deja fortaleza, fortaleza para, como ya dijo Ana, saber que voy a tener que enfrentar muchos casos en un futuro y muchas cosas que me van a hacer sentir impotente, pero eso es precisamente donde entra el debate, donde la gente dice, porque él o la periodista no hizo más. Y es que nuestro deber es informar, entonces yo digo, no somos ONGs y debe ser duro pararse allá y hablar y estar enfrente de una cámara y tratar de ser una persona neutra, pero saber que me tengo que formar para hacer que la gente se entere de todo este tipo de casos y ser una persona profesional me motiva cada día más. Entonces, eso siento que me dejó una gran enseñanza en ese sentido. Y a ti, Ana, ¿qué experiencia te deja? ¿Qué enseñanza te deja? digamos, casi muy parecido a Pablo, es de que lo que digamos, enfrentar esto casi que a diario, y más en un país tan violento como Colombia, en donde estas historias son el diario vivir, es lo más común del planeta, sino que otras personas tienen más difusión que otras, y digamos que ahí entra como nuestra responsabilidad y es hacerlo más difuso todas estas historias para que la gente
no solo los colombianos y las colombianas, sino las personas del mundo se den cuenta lo que pasa en este país, la injusticia y todo el desorden judicial que existe y que muchas personas, muchas víctimas mueren sin perdón y sin una verdad. Y pues que ahí entra nuestro deber. Sí, ese es el verdadero deber como periodistas, ¿no? Visibilizar este tipo de historias y pues como lo decía, en este caso lo tomaban siempre era como periodistas independientes, no era tan visible así al ojo público y es una labor muy importante y creo que el trabajo de ustedes queda también para la historia porque lograron entrevistarlo, pues qué mejor fuente que la voz de él y queda un buen recuerdo para honrar su memoria, chicas. Entonces, felicitaciones por este gran proyecto y gracias por compartir su experiencia con este podcast en Conexión. Y a la gente que nos está viendo, les recuerdo que pueden ir a Conexión Externado y buscar este podcast titulado Sin cabos sueltos, sobre la historia de Raúl Carvajal y su hijo. Así que nada, nos vemos el próximo jueves. Recordarles que cada semana tenemos un tema diferente del que tratar. Así que si me están viendo y son estudiantes de la facultad y han publicado algo en conexión, no duden en escribirnos para estar en este espacio hablando a profundidad sobre los temas que han tratado dentro de sus proyectos. Así que gracias, chicas. Y gracias a la audiencia que se quedó hasta este punto de la transmisión. Y nos vemos el próximo jueves. Chao. Hasta luego.